Buenos días a todos, continuando con la serie de videos del proyecto del sistema de ventas. La última entrega prácticamente fue generando toda la parte de codificación del formulario de usuarios. Entonces ya tenemos funcional prácticamente el formulario de usuarios, programamos cada uno de los botones y pues en este caso pues ya lo tenemos funcional, siempre trabajando con memoria, es decir, cargando usuarios, en este caso desde la clase datos como tal o el constructor de la clase datos. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es venir y en lugar de tener la información almacenada directamente solo en memoria, vamos a tratar la manera de venir y generar un archivo de texto para guardar la información y desde ahí también leer la información de los usuarios para el acceso. Entonces, cuando nosotros iniciamos el programa como tal, pues nos solicita prácticamente que ingresemos el usuario, que ingresemos la contraseña y cuando presiono y muestro el formulario de usuarios, prácticamente me muestra los usuarios que yo tengo cargados. Todas las funciones de nuevo, modificar, pues funcionan correctamente. Entonces la idea ahorita es que, número uno, permitir en este caso guardar la información en un archivo y número dos, leer la información de ese archivo para poder hacer las búsquedas respectivas, siempre cargando en un arreglo la información como tal, es decir, el arreglo lo vamos a dejar. Bueno, paso número uno, lo que vamos a hacer acá es que vamos a crear en este caso este método toString. Lo voy a reescribir para que ustedes vean cómo es que se hace específicamente. Por ejemplo, es un método public string. De hecho, funcionaría también con un método string normal. También nos funciona, pero la idea es que veamos otras funciones también. El toString como tal ya es parte de los métodos que vienen definidos dentro de una clase. Por eso es que aquí nos la está marcando. Y nos dice que si queremos agregar, en este caso, el override para lo que estamos haciendo. Entonces le doy aquí que agregue el override. Entonces lo que estamos haciendo en pocas palabras es sobreescribiendo el método toString que está en la clase datos. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues si ustedes recuerdan la clase datos como tal, o la clase usuarios, perdón, la clase usuarios como tal nos sirve para poder trasladar la información de la clase datos al formulario y viceversa, el formulario a la clase usuarios y este a la clase datos para llenar el arreglo. Pero como ahora tenemos que guardar la información en un archivo de texto, lo que voy a hacer aquí es que voy a concatenar cada uno de los campos, o en este caso cada dato que vayamos almacenando de acuerdo a las variables de la clase usuarios para convertirlas en un string y enviarlas a un archivo. Entonces aquí voy a decirle return ID usuario, que son las variables que yo tengo ahí. Y aquí le voy a concatenar esta barra. De hecho, podemos utilizar como, la barra la voy a estar utilizando como una especie de separador. Y ese separador prácticamente me va a servir para poder trabajar con, para poder hacer una substream, o en este caso para poder separar cada una de las cadenas y esas asignarlas a una variable. Por ejemplo, aquí tengo la variable nombres, ahora la variable apellidos, por ejemplo, y vamos a agregar siempre el separador. Como les decía, podemos utilizar también como un separador un guión, por ejemplo, o el mismo espacio, y no habría problemas, o cualquier otro símbolo, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que estarlo utilizando para poder trabajar con los substring a la hora de hacer la separación. Ya más adelante, cuando veamos el método para poder leer el archivo, ahí se van a dar cuenta cuál es la función real, en este caso del separador. Bueno, aquí a la última variable ya no le agrego separador porque es la del final, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer esto, en pocas palabras, va a venir, va a obtener la información que le llega a cada una de las variables de la clase usuario
y las va a concatenar. Este método que acabo de crear aquí tipo público lo voy a utilizar en la clase datos. En la clase datos como tal, ustedes ya saben que estos usuarios están precargados en el constructor. La primera vez que ejecute el programa voy a dejarlos como tal precargados, pero sí necesito en este caso venir y guardar en este caso la información directamente en un archivo para después consultarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte final vamos a venir y vamos a crear un método. Y ese método nos lo vamos a llamar en este caso grabar usuarios. Pero vamos a crear uno adicional. Ya van a ver la funcionalidad de este. Este va a ser un método para crear, o en este caso para grabar, vamos a colocarle los usuarios. Entonces vamos a colocarle aquí public void grabar todo. Este no lo voy a llenar por el momento, lo voy a hacer hasta cuando cree el siguiente método. Ahora voy a colocar aquí un método para crear el archivo de texto. Entonces aquí voy a colocar public void grabar usuarios. Bien. Ahora aquí pues simplemente voy a empezar a programar cada una de las características del método como tal. Entonces, primero vamos a definir un objeto, en este caso para generar el archivo. Y ese va a ser un objeto al que le vamos a colocar file writer. Muy bien, vamos a colocar una variable fw y le vamos a decir que se inicialice en nulo. Aquí pues de hecho, si no nos lo reconoce, nos va a aparecer aquí el indicador que nos va a pedir que importemos la librería respectiva. Que por ejemplo ya me lo reconoció, no me marcó error. La parte de arriba, revisamos. Aquí de hecho ya tengo varios cargados. Entonces aquí está el file writer. Tenemos que revisar que estas librerías estén. Si no, pues simplemente cuando los vayamos escribiendo nos va a pedir que las importemos y las va a ir agregando automáticamente. Después, acá por ejemplo, necesito en este caso objeto para escribir en el archivo. Bien, entonces ahí voy a colocar print writer. Le coloco pw igual a null. Muy bien. Con eso ya escribo prácticamente dentro de mi archivo de texto. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a colocar fw va a ser igual. Bueno, lo voy a comentar primero aquí. Vamos a crear el archivo y vamos a especificar en este caso la ruta. Voy a estar utilizando en este momento una ruta prácticamente una ruta relativa, ¿verdad? Y eso lo voy a hacer en la misma carpeta del proyecto. Me voy a la carpeta del proyecto, ahí voy a venir y voy a crear una nueva carpeta. A esa nueva carpeta le vamos a colocar datos. Entonces, si se dan cuenta, esa carpeta está dentro de la carpeta del proyecto, valga la redundancia. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es que vamos a venir y le vamos a especificar la ruta. Entonces, ahí voy a colocar datos, diagonal, y le voy a dar un nombre a mi archivo. Usuarios.txt. Aquí yo le estoy dando el nombre al archivo que voy a crear. Aquí, por ejemplo, me va a decir que esto lo encierra en un bloque de try catch. Entonces le damos clic aquí y le decimos que nos cree un bloque de try catch. Listo. Entonces aquí nos creó automáticamente nuestro bloque try catch, ¿verdad? Para poder trabajar. Esto, sin embargo, puedo dejarlo afuera. No necesito que esté ahí. Listo. Ahí estamos.
Entonces acá, por ejemplo, como ya tengo mi try catch para control de errores, ahora voy a utilizar el PW. El PW sirve para escribir dentro del archivo. Entonces, print writer, y le vamos a colocar FW, que es el FW, prácticamente le está mandando la ubicación del archivo donde voy a escribir, en pocas palabras. Entonces acá, punto y coma. Ahora yo debo utilizar un ciclo. Entonces aquí debemos utilizar un ciclo para prácticamente escribir dentro del archivo. Entonces voy a colocar for y vamos a hacerle int i igual a 0 y menor, en este caso, al contador de usuarios, quien es el que me lleva el control de cuántos usuarios están almacenados, y más. Muy bien. Dentro del ciclo for, pues yo voy a decirle, por ejemplo, aquí vamos a utilizar el método toString que generamos del lado de la clase usuarios. ¿Para qué me va a servir esto? Entonces voy a decirle pw que escriba, ¿verdad? Print line ln, en este caso con el salto de línea. Entonces que me escriba una línea y que automáticamente haga el salto a la siguiente para escribir a continuación. Le digo mis usuarios, ese es el que encargado de, prácticamente es el arreglo donde está la información. En la posición i, punto. Ahora, si se dan cuenta, como mis usuarios está enlazado a la clase usuarios, me da acceso a los métodos públicos que tengo en la clase usuarios. Y ahí tengo los get y los set, pero también tengo el método toString. En pocas palabras, ¿qué hace esto? Cuando yo genero un dato nuevo, se va a la clase usuario. La clase usuario automáticamente, por medio del método toString, concatena la información. Esa información, ¿de dónde le llega? Del arreglo de mis usuarios, ¿sí? Entonces, mis usuarios tienen la información prácticamente el ID del usuario, el nombre, apellido, clave y perfil, se lo va a mandar al método toString, lo va a concatenar y lo que tenga concatenado lo va a guardar prácticamente en el archivo que estamos generando en la carpeta datos. Y ese archivo es el de usuarios.txt. Bueno, como aquí me maneja ya mi excepción formal, pues entonces ahora vamos a crear un finally. Esto es por precaución, ¿verdad? Si hubiera algún tipo de error extra, o en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el archivo para que no haya ningún problema. Entonces, fw.close. Cuando yo escribo esto, me va a decir que le genere un bloque de try catch. Entonces acá vamos a agregar nuestro bloque de try catch y aquí le voy a colocar una condición adicional. Le voy a decir, si lo que escribí es diferente de nulo, bueno, entonces que venga y cierre, ¿verdad? O sea, si hubiera un tipo de error. Entonces, yo ya guardé mi información en mi archivo, entonces me estoy diciendo prácticamente que cierre el archivo. Y ahí tenemos ya nuestras excepciones generadas. Y en pocas palabras, con esa parte de código estaríamos prácticamente guardando la información del usuario. Bueno, para poder hacer funcional este código, lo que tengo que venir y hacer es lo siguiente. Voy a venir, me voy a ir a mi formulario principal y en la parte del código donde está salir acá, ahí voy a colocar mis datos, punto, y voy a, en este caso, utilizar el método agregar usuario o grabar usuarios, perdón. Bueno, aunque tenía el método grabar todo, entonces voy a utilizar el método grabar todo, perdón. Y acá en la clase datos, de grabar usuario, lo voy a colocar aquí adentro. Entonces grabar todo me permite. Pero grabar todo lo estoy utilizando por una razón. Si yo coloco todos los métodos de los diferentes trabajos que haga con el formulario productos, con el formulario, en este caso, clientes y así sucesivamente, si yo quiero
grabar toda la información de cada uno de esos formularios, pues utilizo este método. Entonces, este método me va a servir para grabar la información de todos los formularios en los que yo esté trabajando. Por eso es que estoy usando. Pero más adelante, si yo veo que está demasiado saturada esta clase, pues voy a generar una nueva. Entonces, prácticamente, simplemente con el hecho de colocar grabar usuarios en el formulario principal, ya no es funcional. Pero el método grabar todo tiene esa función, graba la información de todos los formularios. Bueno, entonces acá prácticamente esto debería estar funcional. Vamos a hacer la prueba. Entonces, ahorita estoy haciendo la prueba porque tengo precargados prácticamente ya datos dentro de mi constructor. Entonces, vamos a ingresar. Le voy a dar ingresar acá. Vamos a ir aquí a usuarios. Muy bien, aquí tengo esos usuarios. Puedo venir y agregar uno nuevo. Vamos a agregar uno nuevo ahí. Carlos, por ejemplo, va a ser empleado. Carlos Martínez. Establecemos la clave y guardamos. Usuario agregado correctamente. Guarda. Listo. Muy bien. Esto ahorita está en el arreglo, en la parte de memoria del programa. Entonces voy a venir. Cuando presione salir, debería guardarme la información. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta. Miramos dentro de datos y ahí nos creó nuestro archivo de texto usuarios. Abrimos el archivo de texto y si ustedes se dan cuenta, prácticamente ahí está almacenada la información de los usuarios, incluyendo el nuevo usuario. Entonces, ahora podemos probar a ver si accesan, en este caso, con los usuarios que creamos. Vamos a venir entonces, vamos a ejecutar nuestro programa. Carlos, por ejemplo, tenemos la contraseña. Ahora, aquí va a haber un problema con este nuevo usuario. ¿Y cuál va a ser? Cuando yo le doy ingresar, usuario en clave incorrectos. Ahora, ¿por qué nos está marcando esto? Es muy sencillo. No nos va a dejar entrar porque, número uno, no hemos creado el método para darle lectura al archivo. Y lo que, lo que está precargado en mi clase o en mi constructor son estos usuarios. Llega prácticamente hasta el usuario Mario. Es decir, del archivo que yo creé, o Karina, perdón, prácticamente me genera esta información. Con estos tengo acceso en este momento porque son los que tengo precargados en el constructor. Entonces, el nuevo usuario sí se guardó, el de Carlos sí está guardado, pero no tengo el método para poder, en este caso, leer la información. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Tenemos que venir y crear un método para darle lectura al archivo. Tengo que bloquear estos y colocar el nombre del método para poder cargar esa información del archivo en el constructor y ya funciona correctamente. Muy bien. Esto va a ser para el próximo video. Nos tocaría entonces programar el método para, en este caso, mostrar usuarios o cargar usuarios al sistema.